Dicen que los hombres eligen esposas parecidas a sus madres, pero en el caso de Tatiana, eso no podía estar más lejos de la realidad. La verdad, yo no estoy de acuerdo con esa idea. Tatiana y su suegra eran como el agua y el aceite, totalmente diferentes. Klavdiya Stepanovna venía de otro mundo, una mujer fuerte y de carácter firme. Tatiana, en cambio, era dulce, tranquila y jamás le haría daño ni a una mosca. Desde el principio supo que llevarse bien con su suegra sería complicado, pero tampoco se preocupó demasiado. Lo importante era que su matrimonio con Volodia iba bien, lo demás no le quitaba el sueño. Pasaron 5 años de casados y, aún así, Tatiana no lograba acostumbrarse a su suegra. Siempre le sorprendía su manera de ser. Por ejemplo, Klavdiya era extremadamente cuidadosa con el dinero. Siempre se quedaba con el sueldo de su esposo y de su hijo, y no dudaba en decir: ustedes no pueden tener dinero en las manos, se lo gastan en tonterías, mejor yo lo guardo, seguro y a salvo, como si fuera un banco. Su esposo, Vasily Semyonovich, se sentía algo ofendido con esos comentarios. Klava, ¿por qué dices eso? No es cierto, yo siempre te traigo hasta el último kopek de mi sueldo, pero, la verdad, es incómodo que en el trabajo nunca traiga ni un centavo en la bolsa. A Klavdiya nunca le gustaron las quejas de los hombres. Para ella, los esposos siempre gastaban de más y por eso no podían administrar bien el dinero de la casa. Siempre les doy lo que necesitan, para el camión, para la comida en la cafetería, decía ella mientras Vasily Semyonovich solo suspiraba. Al final, él ya ni discutía. Sabía que el dinero era un tema delicado para su esposa y que hacerla cambiar de opinión era imposible. Pero Klavdiya no solo controlaba el dinero de su marido, también el de su hijo, Volodia. Tatiana no podía creerlo. A veces, Volodia llegaba a verla sin un solo peso en la bolsa. ¿Vamos a un café?, preguntaba ella. Hace frío, me gustaría tomar algo caliente. Pero Volodia solo sonreía con pena. Sin dinero, no había café. Volodia suspiró mientras tomaba su café y contaba las moneditas que le quedaban. Ya no tengo más. ¿Cómo? Si acabas de decir que te pagaron hace poco. Tania se sorprendió cuando escuchó eso. ¿De verdad ya te lo gastaste todo? ¿Gastar? ¿De qué hablas? Yo nunca malgasto mi dinero, se defendió Volodia, pero en mi casa, mi mamá es la que maneja todo el presupuesto. Ella le da dinero a mi papá y a mí solo cuando lo necesitamos. Dice que, si no, lo vamos a desperdiciar en tonterías. A Tania le pareció raro, pero no dijo nada. Al final, cada familia tiene sus propias reglas. De todos modos, ella estaba segura de que, después de casarse con Volodia, ellos pondrían sus propias normas en casa. Pero Klavdiya Stepanovna no era una persona que cediera fácilmente. Le encantaba demostrar que tenía razón y discutir con ella era perder el tiempo. La única forma de no pelear con ella era darle la razón, aunque no la tuviera. Tatiana se dio cuenta de eso y decidió que la mejor estrategia era evitar conflictos. Siempre le daba por su lado. Si alguna vez intentaba defender su punto de vista, Klavdiya de inmediato la acusaba de irrespetuosa y de no escuchar a la gente mayor. Después de la boda, vino el gran problema: ¿dónde iban a vivir? Klavdiya Stepanovna, queriendo ayudar, insistió en que la pareja se mudara con ella. Tatiana tenía un pequeño departamento que había heredado de su familia, pero no podía vivir ahí con Volodia. Su mamá, Uliana Leonidovna, se lo prohibió. Si ya eres adulta y te casaste, entonces ahorra, pide un crédito y cómprate tu propia casa. No quiero que tu esposo venga a vivir aquí, le dijo. Este departamento está a tu nombre porque yo lo conseguí cuidando a tu abuela, y no quiero que ahora termine en manos de tu marido. Tatiana no se atrevió a desobedecer a su madre. Por otro lado, Klavdiya Stepanovna los recibió con los brazos abiertos. Los jóvenes vivirán con nosotros, le dijo a su hijo antes de la boda. Así estarán bajo mi cuidado. Luego, cuando ahorren lo suficiente, podrán irse. Pero ahorrar no es fácil. Son jóvenes y siempre quieren gastar en todo. No se preocupen. Yo los ayudaré. Cuando reciban su sueldo, me lo darán y yo lo administraré para que no lo gasten en cosas innecesarias. Pasamos ese tiempo en casa de mi suegra con Tania. El primer gran conflicto de Tania no tardó en llegar. A pesar de su carácter tranquilo, esa vez habló con firmeza. Lo siento, pero desde los 18 años vivo sola y sé perfectamente cómo manejar mi dinero. Volodia y yo tenemos que administrar nuestro propio presupuesto familiar. Klavdiya Stepanovna soltó una risa burlona. Todavía no has vivido lo suficiente para entender cómo es la vida real. Yo sí lo sé, y ahora resulta que quieres enseñarme a mí. ¿Crees que hago esto por gusto? Lo hago por ustedes. Volodia,
Estoy tratando de que ahorren más rápido. Si no, en cuanto tengas dinero, vas a correr a gastarlo en tonterías, en tiendas y en salones de belleza. Yo casi no gasto en mí misma, así que no te preocupes, respondió Tania con calma. Además, soy contadora, sé manejar el dinero. Le explicó amablemente a su suegra que no pensaba entregarle su sueldo a nadie. Por supuesto, Claudia se indignó, pero por el momento no dijo nada más. Tania se había casado muy joven. Tenía apenas 20 años y no tenía a nadie que la aconsejara sobre cómo empezar bien su vida de casada. No era muy cercana a su madre. De hecho, su relación era bastante fría. Uliana Leonidovna siempre fue una mujer muy estricta, poco expresiva. Rara vez mostraba cariño hacia su hija. Tania sentía que su madre siempre tenía una expresión de desaprobación cuando la veía. Desde niña, Tania aprendió que había dos reglas en su casa: no molestar a su mamá con cosas sin importancia y cumplir con sus obligaciones sin quejarse. Pero lo más difícil era pedir ayuda. Si Tania necesitaba apoyo con sus tareas, ir al doctor o comprar ropa, su mamá de inmediato se molestaba. No tengo tiempo para estar resolviendo tus problemas, y además, recuerda que no hay dinero extra para comprar ropa nueva cada año. Le decía que revisara una bolsa llena de ropa vieja que había en la casa. No te pongas exigente, ahí hay cosas que puedes usar. Pero Tania sabía que esa ropa era horrible y, además, le quedaba 3 tallas más grande. Se sentía ridícula con esas prendas y no quería ir a la escuela vestida así. A veces, desesperada, le rogaba a su abuela que le diera dinero para comprar algo de ropa. Afortunadamente, su abuela entendía que la apariencia era importante para una niña y, dentro de sus posibilidades, le daba algo de su pequeña pensión. A los 18 años, Tania ya tenía su propio departamento. Su abuela, Uliana Leonidovna, se lo había heredado, y ella se adaptó rápido a vivir sola. No se dejó llevar por fiestas ni desorden, al contrario, se enfocó en estudiar y, después, consiguió un trabajo como contadora en una pequeña empresa. Cuando conoció a Volodia y decidieron casarse, no vieron la necesidad de esperar demasiado. Tania ya se sentía adulta e independiente, así que casarse joven no le pareció un problema. Después de la boda, se mudó al departamento de la familia de Volodia. Sabía que no sería lo más cómodo, pero estaba dispuesta a aguantar para ahorrar dinero más rápido. No le preocupaba compartir casa ni vivir con su suegra. Desde niña estaba acostumbrada a hacer el aseo, cocinar y llevar una vida sin conflictos. Ante cualquier comentario, solo sonreía y trataba de ayudar en lo que podía. Su vida con Volodia parecía normal, como cualquier otra esposa. Salía del trabajo, hacía las compras y llegaba a casa con bolsas llenas de comida. Pero mientras ella iba y venía, Volodia simplemente se sentaba a ver la televisión sin pensar en ayudar. Para él, las tareas del hogar no eran su responsabilidad. Su papá tenía la misma mentalidad: el trabajo de los hombres estaba fuera de casa, y lo demás no era asunto suyo. Tania nunca hizo un escándalo por eso. Después del trabajo, pasaba las tardes cocinando y limpiando, mientras los fines de semana Volodia se iba al taller. Pero había algo que Tania notó desde el principio: cualquier opinión de su suegro era inmediatamente rechazada por Claudia Stepanovna. No importaba lo que dijera su esposo, ella siempre lo corregía. Incluso cuando él la felicitaba por su comida, Claudia encontraba la manera de minimizar su esfuerzo. «Qué rico, Bort», decía Vasily Semyonovich, «hace mucho que no comía algo tan bueno». Pero Claudia, con cara de pocos amigos, respondía de inmediato: «No tiene nada de especial, está muy salado, y la carne ni se ve». «Tania, ¿qué clase de sopa es esta?». Pero cuando alguien la elogiaba a ella, la reacción era diferente. Una vez, la lavadora de la casa dejó de funcionar. Vasily la revisó y dijo que ya era momento de comprar una nueva, que la vieja no valía la pena arreglarla. A Claudia no le gustaba gastar dinero en cosas caras, así que de inmediato se molestó. «Ah, claro, como si fuéramos millonarios. ¿Así de fácil quieres comprar una lavadora nueva? Haz lo que quieras, yo no sé nada. Si quieres gastar, gasta, pero mejor llama a un técnico y que la arregle». «Aún así, va a salir más barato que comprar una nueva», dijo Claudia. Vasily suspiró y, de mala gana, aceptó. Para él, comprar algo sin la aprobación de su esposa era impensable, así que buscó un técnico para que arreglara la lavadora. Por un tiempo, la reparación funcionó y la máquina dejó de gotear, pero luego empezaron a fallar los rodamientos del tambor, y hubo que cambiarlos. Una semana después, la unidad electrónica se descompuso. Repararla costaba casi la mitad de lo que valía una lavadora nueva. «Te lo dije», dijo Vasily,
Era mejor comprar una nueva desde el principio. Ahora estaba molesto. Ya habían gastado demasiado en reparaciones y, aún así, la lavadora seguía sin funcionar bien. Pero Claudia no cedía. Claro, ahora resulta que todo hay que comprarlo nuevo. Es porque no sabes arreglar las cosas. Nada más sabes gastar dinero. Se quedó pensando un momento y luego miró a Tania. Tú eres la nuera, así que te toca hacerte cargo. Hoy vas a lavar toda la ropa de cama, las toallas y la ropa de Volodia. Yo mientras sigo viendo qué hacer con la lavadora. Tania, como siempre, aceptó. Bueno, no pasa nada, puedo lavar un poco. No le parecía tan grave. Había agua caliente y no era como sacar agua de un pozo en un pueblo. Además, tampoco quería quedar mal con la familia. Pero pasaron los días, luego las semanas, y nadie resolvía el problema de la lavadora. Un día, mientras Tania lavaba a mano, Volodia se molestó. No es para tanto. ¿Cómo crees que nuestras abuelas lavaban la ropa en pleno invierno, rompiendo el hielo? Seguro para ellas tampoco era fácil, pero no se quejaban. Además, es buen ejercicio para ti. Tania se quedó callada. Sabía que discutir no serviría de nada, pero esa noche, mientras estaban en la cama, le dijo a su esposo: Mira, mejor compremos una lavadora y se la regalamos a tu mamá. Creo que sería un buen detalle, además de que nunca le hemos dado un regalo grande. Volodia dudó. No sé. No creo que le haga mucha gracia. Y además, no tengo mucho dinero. Le doy la mitad de mi sueldo a mi mamá para la comida y otras cosas, dijo Volodia. ¿Y no crees que ya es momento de reducirle un poco la ayuda? Preguntó Tania, porque al final, yo soy la que está pagando casi toda nuestra comida, y tu dinero casi ni lo veo. Ay, ¿por qué me dices eso? Respondió Volodia. Mi mamá solo intenta ayudarnos a ahorrar más rápido. Además, he notado que compras muchas cosas innecesarias, helados, plátanos, pan dulce. Si mi mamá guarda mi dinero, es más seguro. Tania se dio cuenta de que su esposo siempre apoyaba a su mamá, pero ella no podía seguir lavando a mano todo el tiempo, así que decidió hacer las cosas a su manera. Unos días después, Tania llamó a toda la familia con entusiasmo. Tengo una sorpresa para ustedes, llegarán en 5 minutos, así que esperen y verán qué compré. Cuando los repartidores llegaron, trajeron una lavadora nueva al departamento. Claudia se quedó en shock. ¿Por qué no me dijiste nada? ¿En qué gastaste el dinero? ¿Cómo se te ocurre comprar esta porquería? Rápidamente, corrió a su cuarto para contar el dinero, mientras Vasili, su esposo, apoyó a Tania. Hiciste bien, si no, nunca nos hubiéramos puesto de acuerdo con Clava. Pero Claudia no estaba contenta. Salió de su cuarto y, molesta, empezó a reclamar. Ya entendí, me quieren sacar de aquí para quedarse con el departamento. Ya sé cómo son las nueras. ¿Por qué dices eso? Respondió Tania, ofendida. Solo quería darte un regalo de corazón. Volodia, que había estado escuchando en silencio, de pronto intervino. Mamá, por favor, no te hagas. Tú tampoco querías lavar a mano. Seguramente por eso Tania compró la lavadora, para hacerte la vida más fácil. Después, sonrió y le dio una palmada en el hombro a su esposa. Claudia, al ver que su hijo también estaba de acuerdo, terminó aceptándolo. Bueno. Antes todos lavábamos a mano y no pasaba nada, pero ya que la compraron, pues ni modo. Tania lavó a mano 2 veces y ya estaba harta. Todo el dinero debería ir para el departamento, decía Claudia, pero no, ella lo anda gastando en tonterías. Tania entró con la cabeza baja, pensó que la iban a felicitar por su buen gesto, pero fue todo lo contrario. Solo Vasili Semenovich no le hizo caso. Se fue directo al baño y empezó a instalar la lavadora por su cuenta. Esa noche, antes de dormir, Tania le reclamó a Volodia. ¿Y por qué no me apoyaste? Solo quería que todo fuera mejor y no me defendiste. Hasta me llamó floja, cuando yo fui la que consiguió el dinero sin pedirle nada a nadie. Volodia suspiró. A ver, ¿quién te pidió que compraras una lavadora? Nadie, pero mínimo podrías decir gracias. Pues sí, pero igual no teníamos que comprarla. Nadie se estaba muriendo por lavar a mano. Ah, sí, entonces ¿por qué tú nunca lavaste? Pues porque ahí está la lavadora, respondió con una sonrisa burlona. Tania solo rodó los ojos. Claudia Stepanovna siempre había sido de carácter fuerte. Trabajó toda su vida como limpiadora en una panadería y estaba orgullosa de su trabajo. Se sentía con la autoridad de poner a cualquiera en su lugar, y en la fábrica donde trabajaba,
Todos la conocían por ser una mujer escandalosa y conflictiva. Tania, en el fondo, le tenía un poco de envidia a su suegra. Ella siempre sabía cómo imponerse en cualquier situación, mientras que Tania nunca pudo defender su opinión. Claudia estaba acostumbrada a mandar en su casa, y por supuesto, Tania era su blanco favorito para regaños. Mira cómo pelas las papas. Dejas medio kilo en la basura, así no rinde la comida. Tania, por primera vez, decidió responder. Las pelo bien, mírelas bien. Además, yo compro la comida con mi propio dinero. Ah, sí, y encima vives aquí sin pagar renta ni servicios. Si quiere, le pago mi parte, respondió Tania, ya cansada. Volodia, ven acá, gritó Claudia, tenemos que hablar de algo muy serio. Cuando su hijo llegó, ella continuó. ¿De verdad pensaban quedarse aquí mucho tiempo? Estoy harta de tenerlos aquí. ¿Van a pagar por la comida y la renta o qué? Mamá, Tania también tiene su propio departamento, intervino Volodia. Lo renta y usa ese dinero como pago por haber cuidado a su abuela. Claudia bufó y sacudió la cabeza. Ay, Tanka, qué ingenua eres. Claudia Stepanovna no estaba contenta, pero al final aceptó que Tania y Volodia le pagaran renta. Tania decidió no hablar con su mamá sobre su departamento, porque sentía que tenía derecho a usar el dinero que le quedó tras el cambio de departamento de su abuela. Desde que se casó, Tania vivía como en piloto automático, no pensaba en lo que sentía o en lo que quería. Su vida era solo trabajo, cocinar, limpiar y aguantar los eternos reclamos de su suegra. Volodia, por su parte, cada vez mostraba menos interés en ella, aunque, para ser honestos, nunca había sido muy atento. Para él, lo único importante era la comida, el fútbol y ya. Ni siquiera se tomaba la molestia de invitar a Tania a un café o al cine. Sus fines de semana siempre eran lo mismo, quedarse en casa y hacer los quehaceres. Poco a poco, Tania empezó a notar su realidad. Se dio cuenta de que no todas las parejas jóvenes vivían así. En su trabajo, las demás chicas del departamento de contabilidad tenían una vida más activa. Los lunes platicaban sobre lo que habían hecho el fin de semana. A alguna le habían hecho una sorpresa romántica. Otra había visitado a sus familiares. Alguien más estaba planeando unas vacaciones en la playa. Pero cuando llegaba su turno, Tania no tenía nada interesante que contar. Lo único que hacía era quedarse en casa de su suegra sin ir a ningún lado. Su mamá tampoco la buscaba. Volodia no permitía que gastaran en salidas o entretenimiento porque, según él, tenían que ahorrar para comprar su propio departamento, pero el ahorro avanzaba a paso de tortuga. Tania se privaba de todo, pero ni así veía avances. Además, nunca supo con exactitud cuánto dinero aportaba Volodia a la casa de su mamá, ni siquiera se atrevía a preguntar. Una mañana de sábado, Volodia se levantó temprano y comenzó a alistarse. ¿A dónde vas tan temprano?, preguntó Tania con los ojos entrecerrados, aún medio dormida. Duerme un poco más, respondió él. Tania se emocionó, pensó que, por fin, su esposo la iba a sorprender con algo. Pero había un detalle. ¿Qué tenía que ver Claudia Stepanovna en todo esto? Tania decidió no hacerse más preguntas y simplemente esperó la noche con ansias. Se pasó el día de buen humor, con una sonrisa en el rostro. Cuando finalmente su esposo y su suegra regresaron, corrió a recibirlos emocionada. Bueno, ¿y mi sorpresa?, preguntó Tania emocionada. Volodia sonrió de oreja a oreja y, con un tono solemne, dijo: Tanka, ahora sí vamos a vivir como la gente normal. Mira qué belleza, todo el vecindario nos va a envidiar. Tania se asomó por la ventana, confundida. ¿De qué hablas? No veo nada más que el estacionamiento. Ay, qué lenta eres, dijo Volodia. ¿Ves ese jeep negro tan elegante? Es nuestro. Tania sintió que casi se desmayaba. Pensó que la sorpresa sería una joya, un mueble o al menos el televisor que llevaba tiempo pidiendo para su cuarto. ¿Un carro?, susurró, todavía en shock. ¿Y de dónde sacaste tanto dinero, Volodia? No es una broma, ¿verdad? Claudia Stepanovna intervino de inmediato, llena de orgullo. Claro que no es broma. Mira qué bonito está el coche. Ahora mi hijo me podrá llevar a la casa de campo, con mis familiares. Imagínate la envidia de todos cuando me vean llegar en un carrito así. Tania sintió que algo no cuadraba. Espera. ¿De dónde salió el dinero?, preguntó, cada vez más preocupada. No me digas que usaste lo que habíamos ahorrado para el apartamento. Pues claro, ¿de qué otro lado?, respondió Volodia como si fuera lo más obvio del mundo. ¿O crees que tengo varias cuentas en el banco? Siempre he querido un coche.
así que decidí darme el gusto, y de paso, sorprenderte a ti. ¿Y ahora qué? ¿Vamos a vivir en el coche?, dijo Tania con lágrimas en los ojos. Yo me aguanto hasta para comprarme unos zapatos nuevos, y tú simplemente te fuiste y gastaste todo el dinero en esto. En ese momento, Klavdía Stepanovna se acercó a su hijo y le susurró: te dije que se iba a poner en contra, mejor ni le hubieras dicho nada. Volodya asintió, dándole la razón a su mamá, y luego miró a Tania. No entiendo por qué no te gusta el coche, es una compra importante, piensa en lo que significa para un hombre tener uno. Ahora podemos ir a donde queramos, y lo del apartamento, pues. Eso siempre ha sido un sueño lejano. De todos modos, en un año íbamos a ahorrar para el primer pago. ¿En un año? ¿Y ahora qué vamos a hacer?, gritó Tania. Vamos a empezar de cero otra vez. Haz lo que quieras, pero el coche ya está comprado, dijo Volodya. Cuando tengamos nuestro departamento, veremos qué hacemos. ¿Y quién te dio permiso para hacer lo que se te antojara con el dinero?, dijo Tania, cada vez más enojada. A ver, Clav, yo soy el que trabaja y el que ahorra, respondió él, cruzado de brazos. No eres nadie para meterte en mis decisiones. Claro que tengo derecho a opinar. Me engañaste y da igual, dijo Tania, furiosa. Klavdía Stepanovna intervino de inmediato. Tania, ya te pasaste de insolente. Si no te gusta, ahí está la puerta. Empaca tus cosas y lárgate. Nadie aquí te va a llorar. Tania no podía creer lo que estaba escuchando. Volodya solo bajó la cabeza sin decir nada, mientras su madre seguía insultándola. Solo Vasily Semenovich, que había estado callado todo el tiempo, se echó a reír. Vasily Semenovich trató de defender a Tania y le dijo a su hijo: ¿por qué estás ahí parado como una estatua mientras tu esposa recibe insultos? Compórtate como un hombre, carajo. Luego intentó calmar a su esposa. Ya basta, Klavdía, deja de hacer tanto escándalo. Es agotador escucharte. ¿Por qué tratas así a la pobre muchacha? No es el fin del mundo. Pero Klavdía Stepanovna ahora tenía a su marido en la mira y empezó a recordarle todas sus metidas de pata del pasado. La discusión entre ellos fue subiendo de tono y, al final, terminó en una pelea. Tania entendió que no valía la pena seguir discutiendo, así que se fue directo a su cuarto. Vaya sorpresa. ¿Y por qué este coche me hace sentir tan triste?, pensó. Lo que más le dolía no era la compra del auto en sí, sino que su marido ni siquiera intentó defenderla. Era como si realmente mereciera los insultos de su suegra. Pero después de un rato, trató de tranquilizarse. Bueno, un coche nuevo también es una inversión. Quizás lo del departamento pueda esperar un poco más. Días después, al regresar del trabajo cargada de bolsas del supermercado, Tania escuchó la voz de un hombre detrás de ella. Oye, ¿te ayudo? ¿Por qué cargas tú sola con todo eso? Tania se giró y vio a un desconocido mirándola con una sonrisa amable. ¿Y quién más va a ir a la tienda si no voy yo?, respondió sin coqueteos, mientras dejaba las bolsas en el suelo por un momento. Mi esposo siempre me llama desde el trabajo para decirme que no tiene tiempo. El hombre negó con la cabeza. Pues para eso deberían comprarse un coche. Así al menos él puede encargarse de eso. En mi casa, nunca dejamos que las mujeres carguen cosas pesadas. Tania sonrió con curiosidad. Ah, sí, ¿y cuántas chicas han pasado por tu casa? El hombre se rió. Varias, pero al final, todas se fueron. ¿Por qué?, preguntó ella con interés. Porque si no hay amor ni entendimiento, no tiene sentido seguir juntos, respondió él con naturalidad. Si una relación no funciona, mejor dejarla ir. Esas palabras se le quedaron grabadas a Tania. Durante el resto del camino, no pudo evitar pensar en su propia relación con Volodya. Y por primera vez, se preguntó si en realidad todo estaba bien entre ellos, o si simplemente había aprendido a conformarse. Todos los días era lo mismo, discusiones sin sentido o, peor aún, indiferencia total. Tania aceleró el paso, pero el joven no se quedó atrás y le gritó: déjame tu número, ¿quieres que nos veamos aquí mañana a la misma hora? Sin pensarlo mucho, Tania hizo algo que jamás hubiera imaginado, le dictó su número de teléfono a un completo desconocido. Él lo anotó con una sonrisa, mientras ella, confundida, trataba de entender por qué había hecho eso. Para muchos, dar tu número a alguien no es la gran cosa, pero para Tania, fue un acto de desesperación. Siempre había creído que una mujer casada debía comportarse con respeto, que no estaba bien hablar con extraños en la calle. Cuando llegó a casa,
Sintió que todo el mundo podía ver su secreto. Le parecía que todos se darían cuenta de que había conocido a otro hombre y la juzgarían. Pero, como siempre, a nadie en casa le importó. Volodia estaba sentado con el teléfono en la mano, sin siquiera voltear a verla. Solo le gritó desde el sillón. ¿Compraste algo rico? Apúrate a hacer la cena, que ya me muero de hambre. Tania, agotada, se fue a la cocina a preparar algo rápido, pero su mente estaba en otra parte. ¿Por qué le di mi número? ¿Y si me llama o me manda mensajes? ¿Y si Volodia se entera? Se sintió como si estuviera engañando a su esposo. Una culpa enorme se instaló en su pecho. Pero al mismo tiempo, una voz dentro de ella le decía que tenía una justificación. Después de todo, a Volodia no parecía importarle en lo más mínimo. Jamás le preguntaba cómo le había ido en el trabajo, qué cosas le interesaban o qué pensaba. Nunca veían películas juntos, no compartían gustos, no pasaban tiempo como pareja. En la casa de Klavdilla Stepanovna, Tania se sentía como una simple sirvienta. Un día, cansada de todo, le confesó a su madre que su matrimonio no la hacía feliz. Pero Uliana Leonidovna no le dio ni una sola palabra de apoyo. ¿Y quién te dijo que el matrimonio es para ser feliz? ¿Crees que todas las mujeres casadas están contentas con sus esposos? Eso solo pasa en las películas. En la vida real, las cosas son muy diferentes. No me parezco en nada a esa mamá, pero todavía soy joven. Quiero amor y cariño. ¿Y nosotros? Volodia, parece que llevamos juntos 20 años. Vivimos juntos y, la neta, ya estamos cansados el uno del otro. Para ser sincera, ya hasta dudo si debo tener un hijo suyo. Niños, ¿en qué andan pensando?, preguntó con seriedad. Mamá, pues ¿qué clase de familia es esta sin hijos? Mi esposo es una persona muy positiva, y ya. Agarra a quien de verdad te necesite. Después del divorcio, se me olvidó cómo era mi vida sin mi papá. Tú, dije, creo que es tu culpa. La mamá del personaje respondió sin más. Tania. Siempre eres tan estricta y dura. En cambio, papá. Y la verdad, ni soportaba mucho la vida contigo. ¿Entiendes?, dijo su mamá, indignada. Tu padre se largó poco después de que nacieras. Encontró otra esposa y me dejó sola, lidiando contigo. Pero, ¿por qué sufrir?, preguntó Tania en voz baja. Nunca te obedecí. Nunca te llevé la contraria ni te pedí nada. Como otras chicas. ¿Y tú, en cambio? A ti te hubiera pedido hasta el cielo y la tierra. Lo dejé pasar, dijo Uliana con burla. Leonidovna, te pareces mucho a tu papá. Se parece a mí, después de su traición, ya nada me importó. Podría habértelo pasado a ti también. A veces me enojo porque tienes lo de tu papá. Esa noche, Tania se quedó pensativa. Recordó una conversación reciente con su madre. Resulta que ella también pudo haberse ido, así como su padre. Papá, ¿por qué estás ahí parado, como estatua? Klavdilla Stepanovna fue a la cocina y luego le hizo un comentario a su nuera. Los niños están ahí, muertos de hambre, y tú pensando en quién sabe qué. Aquí no hay tiempo para relajarse. Tatiana de inmediato empezó a mover el pilaf que tenía que preparar. Pero su mente estaba en otra cosa, en algo que ni ella misma entendía. Pasaron unos días y Tatiana volvió a casa, como de costumbre. Desde lejos, por la ruta, lo notó. Ese conocido reciente. De repente, su corazón empezó a latir más fuerte. Te he estado esperando por media hora, dijo el joven, algo apenado. Le entregó a Tania un ramo de flores y agregó. Por cierto, la última vez no me presenté. Andrei. Mi nombre es Tatiana y, gracias por las flores, pero no puedo aceptarlas. Ya sabes, si una esposa llega a casa con un ramo de flores, su marido de inmediato empieza con las preguntas, dijo Tania con culpa. Pues dile que fue un regalo del trabajo, sugirió Andrei. En serio, no pienses que estoy tratando de imponerte nada. Veo que no eres feliz en tu matrimonio, y también veo que eres muy bonita. ¿Ahora resulta que puedes verme por dentro?, preguntó Tatiana con sarcasmo. No, nada de eso. Soy un simple ingeniero, dijo Andrei con una sonrisa. Solo que entiendo bien a la gente, y créeme, sé notar cuando alguien es feliz, y cuando no lo es. No sé, todo esto es raro, dijo Tania, pensativa. Para ser honesta, estaba esperando tu llamada, aunque también me daba miedo. Entonces, te invito a salir, dijo Andrei, solo una vez, tú decides cuándo. Tania,
sintiéndose confundida. Simplemente dijo, bueno, y se apresuró a entrar a su casa. Estaba muy, muy nerviosa. Por alguna razón, por primera vez en su vida se sentía feliz. Como si algo muy bueno estuviera por suceder. Esa noche no pudo dormir. Se dio cuenta de que había perdido por completo el control sobre su vida. Había muchas formas de arreglarlo. Y Tania lo sabía bien, el divorcio era inevitable. No por culpa de Andrei, sino porque con Volodya simplemente no era feliz. Ya no podía seguir esperando. A la mañana siguiente, le dijo directamente a su esposo. Volodya, me quiero divorciar. Ya no quiero seguir contigo. Somos personas completamente diferentes, y no tenemos futuro juntos. Pues está bien, como quieras, respondió él con calma. Lárgate. ¿Eso es todo? Tania se quedó en shock. ¿No vas a pedirme que me quede? ¿No vas a rogar? ¿Y qué pensabas? ¿Que iba a ponerme de rodillas por ti? Soltó una risa sarcástica. No lo esperes. Junta tus cosas y lárgate. Mamá, no olvides que vamos a dividir los bienes, dijo Tania, desafiante. Así que prepárate para pagarme la mitad de lo que nos costó todo. ¿Qué? Volodya se puso furioso. Ni se te ocurra tocar el carro. Ah, sí, pues recuerda que ese carro lo compramos entre mi mamá y yo, dijo Tania, con firmeza. Klavdiya Stepanovna claramente escuchó ruido desde temprano en la mañana y corrió al cuarto de su hijo. ¿Y ahora qué está pasando aquí, Tania? ¿Otra vez estás inconforme con algo?, preguntó la suegra. Sí, ya decidí divorciarme, respondió Tania con firmeza, y Volodya quiere quitarme mi coche. Quiere llevarse hasta la lavadora, añadió indignada. Pues claro que la voy a llevar. Es mía desde el principio, dijo Tania, cruzándose de brazos. Mírala nada más. Ahora resulta que esto es cuestión de principios, se burló Klavdiya Stepanovna. La ley solo te permite llevarte una alfombrita de la entrada y ya, lo demás ni lo sueñes, gritó la suegra, molesta. Pues ahora no me vas a decir qué hacer, le respondió Tania mientras terminaba de empacar. Ya estuvo bueno, ni creas que voy a venir a verte algún día. Uliana Leonidovna, al principio, no le creyó a su hija, pensó que Tania quería deshacerse de sus inquilinos. Pero Tania estaba decidida. Mamá, no me lleves al límite, dame las llaves, yo me arreglo con los inquilinos. En unos días, los inquilinos se fueron, y Tania se quedó en la casa. Mientras tanto, Uliana, que seguía viviendo con su madre, intentó hacerla entrar en razón. No te apresures con el divorcio, piénsalo bien, le aconsejó. Pero Tania ya no iba a dar marcha atrás. Sabía perfectamente que no podría seguir viviendo con Volodya. No tenía sentido seguir arruinándose la vida en esas circunstancias. Estar sola la hacía sentir en paz, sin los eternos reclamos de su suegra. Tania no mostró ni una pizca de arrepentimiento. De inmediato, tomó el teléfono y llamó a Andrei. Primero tenía que resolver el divorcio. Después pensaría en cómo rehacer su vida. Solo entonces, se preocuparía por sus propios asuntos personales. Pero, incluso después del divorcio, la vida no fue sencilla. Volodya estaba en contra de la separación y no quería repartir los bienes. Solo a través de un juicio, Tania logró que se hiciera justicia. Al final, su exmarido tuvo que devolverle la mitad del dinero del coche. Klavdiya Stepanovna estaba furiosa con su exnuera. No iba a dejarlo así. Decidió que también buscaría justicia. Para sorpresa de todos, un mes después del divorcio de su hijo, fue a visitar a Tania. Por supuesto, Tania no esperaba para nada esa visita. Sorpresa y un secreto bien guardado. ¿De verdad te aburre estar sola? Pues ahora te toca a ti, respondió Tania. ¿Y qué apoyo tienes para salir adelante?, preguntó Klavdiya Stepanovna con arrogancia. A ver, dime, ¿crees que es fácil vivir sola? Ya verás, tarde o temprano vas a llorar por haberte divorciado. Eso ya no es asunto tuyo, contestó Tania, cortante. Para que sepas, ya conocí a un buen hombre. No creas que Volodya es el único en el mundo. Klavdiya Stepanovna soltó una risa burlona. Bueno, no vine nomás a platicar, vine a decirte algo. Entró sin invitación al departamento y continuó. Creo que te quedaste con la mitad de lo que no te merecías. Tania la miró, sin entender si hablaba en serio o si estaba bromeando. ¿De qué demonios estás hablando?, preguntó Tania con ironía. Desde que me di cuenta de que te quedaste con el departamento, tú viviste aquí mientras estabas con Volodya, usaste los servicios,
y ahora yo quiero lo que me corresponde. ¿Crees que te aguanté tantos años de gratis? No, bueno, esto ya es el colmo, exclamó Tania, indignada. ¡Qué descaro! ¿Y con qué cara vienes a decirme esto, ahora que corriste a tu marido e hijo? ¿Quieres venir por lo mío también? Olvídalo. Klavdiya Stepanovna no esperaba que Tania le respondiera con tanta seguridad. Con rabia, le susurró. Nunca te voy a perdonar lo que hiciste. ¿Perdonarme? Tania soltó una carcajada. Tú fuiste la que decidió meterse en mi divorcio. Y ahora, si compartí los bienes con Volodia, ¿qué? Era mi derecho. Klavdiya Stepanovna entrecerró los ojos y, con una sonrisa venenosa, dijo: pues si tú tuviste derecho a su propiedad, entonces Volodia también tiene derecho a la tuya. Ya verás, voy a llevar esto a los tribunales. Tania se quedó helada. Ah, sí, que también tiene derecho a lo mío. Tania se cruzó de brazos. Bueno, pues ve a la corte, a ver si ahí no se ríen de ti. Con calma, añadió. Haz lo que quieras, me da igual, no vas a conseguir nada. Ahora lárgate de mi casa y no vuelvas a aparecer por aquí. Abrió la puerta de golpe e hizo un gesto hacia afuera. Órale, es suegra, con cuidado. Klavdiya Stepanovna la fulminó con la mirada, pero no tuvo más remedio que salir. Desde el pasillo, lanzó un último grito. ¡Ay, qué valiente te sientes! ¿Crees que no voy a encontrar la forma de fastidiarte? Te estás alegrando demasiado pronto. Se rió con amargura y agregó: voy a contratar abogados que te van a dejar sin nada. Tania soltó una carcajada. Sí, claro, y cerró la puerta de un portazo. Suspiró y se apoyó en la puerta. ¿Qué soñadora me salió esta Klavdiya Stepanovna? No, bueno, esto ya era el colmo. Se sonrió a sí misma, satisfecha. Por fin se había librado de todo ese drama. Estaba tan contenta que de inmediato pensó en llamar a Andrei. Justo en ese momento, sonó su teléfono. Era él. Hola, Tania, ¿cómo te fue? ¿Ya lograste divorciarte? Se notaba en su voz que estaba feliz de escucharla. Sí, ahora ya soy libre, dijo ella con una sonrisa, y lo mejor es que no me fui con las manos vacías, me tocó la mitad de los bienes. Bien, dijo Andrei, aliviado. Aunque claro, mi exmarido y su mamá me amenazaron, pero ya viste que al final todo salió bien. Siempre lo más difícil es dar el primer paso, luego, las cosas se acomodan solas, dijo Andrei. Eso sí, pero la verdad, creo que nunca me habría animado a divorciarme si no te hubiera conocido, confesó Tania. Hubo un silencio corto, y luego añadió, con emoción: oye, por cierto, tu invitación a salir sigue en pie, ¿verdad? Dime dónde y a qué hora, que ahí estaré. Se notaba su alegría. ¿Qué te parece hoy a las 7 de la tarde? Propuso Andrei, en el mejor restaurante de la ciudad, para celebrar tu divorcio como se debe. Me parece perfecto, respondió Tania con una sonrisa. Andrei aceptó de inmediato, y Tania comenzó a arreglarse con mucho esmero. Se puso un vestido elegante, se maquilló con un look de noche y, al verse en el espejo, notó algo diferente. Se veía mejor que nunca, pero no era solo su apariencia, algo dentro de ella también había cambiado. Se hizo una promesa. Nunca más voy a poner los intereses de los demás por encima de los míos. Por años vivió como su madre quería, luego como su suegra lo exigía, pero eso se acabó. Más tarde, Tania y Andrei se encontraron en el restaurante. Durante la cena, platicaron de todo y Andrei le hizo varios cumplidos. Al principio, Tania se sintió un poco avergonzada. No estaba acostumbrada a que un hombre le hablara así, pero vio que Andrei lo decía con sinceridad, y eso le gustó mucho. La pasaron increíble. Descubrieron que tenían varias cosas en común, a los dos les gustaban las películas históricas y hasta compartían cierto interés por la contabilidad. La noche fue perfecta. Al final de la cena, Andrei le preguntó con una sonrisa: ¿puedo contar con una segunda cita? La verdad, creo que los dos nos llevamos muy bien, pero no quiero apresurar las cosas, respondió Tania, inesperadamente. Andrei la miró con atención mientras ella continuaba. Aún no termino de procesar mi divorcio y no quiero meterme en una nueva relación de inmediato. Lo entiendo perfectamente, dijo Andrei con calma. Estoy dispuesto a esperarte el tiempo que sea necesario. Gracias, eso significa mucho para mí, respondió Tania, sintiéndose más tranquila. Andrei sonrió y le tomó la mano con seguridad. Él estaba seguro de algo, tarde o temprano, estarían juntos.